hablar en esta noche bajo el tema Unidos al Espíritu Santo. Unidos al Espíritu Santo. Amén. Cuando leí esta porción de la Biblia, quizás por enésima vez, pude ver allí un gran secreto escondido. Y es la unión que esas personas podían tener con el Espíritu Santo. Al grado tal, hermana Marilyn, que no había forma de que cometieran errores. Si usted se pregunta o quiere saber por qué la iglesia primitiva era tan efectiva, por qué Pedro predica y se convierte en 3,000, un analfabeto, por qué vuelve y predica y se convierte en 5,000, o sea, en 2 predicaciones, yo creo que ha sido el hombre que más alma ha ganado, siendo un analfabeto y básicamente un recién convertido. Porque aunque tenía 3 años con el maestro, no había tenido un encuentro con el Dios vivo. ¿Alguien alaba a Dios? Dirá usted, pastor, explíqueme ese asunto que está como complicado, ¿verdad? Pues sencillo. No es hasta que Pedro es quebrantado luego de haber negado al maestro, y yo no vengo a hablarle de eso en esta noche, pero es cuando Pedro es quebrantado después de haber negado al maestro, cuando él realmente tiene un encuentro con Dios. Porque cuando él lloró amargamente, él reconoció su grande maldad y su miseria espiritual. Entonces él decide enmendarla, él decide cambiar, él decide glorificar a Dios. Y hay gente que hasta que no tiene un encuentro con ese Dios vivo, no han nacido de nuevo, porque Pedro no había nacido de nuevo, entendamos eso. Me miran raro los hermanos. Usted puede tener 30 años en el Evangelio y no haber nacido de nuevo. Puede tener 36, sea mi edad, y no haber nacido de nuevo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo no vine a hablar de eso, ¿verdad que no? ¿De qué yo vine a hablar? Unidos al Espíritu Santo. Pero es bueno que entendamos que esto no es por tiempo en el caminar. Y expliqué eso con alguien que me escribe desde un país extranjero, que me dijo que duró 4 años yendo a la iglesia y nunca conoció a Dios. Y por la misericordia de Jesucristo, el Señor me pone a mí en el camino. Yo no sé cómo esa hermana me encontró en Facebook, una hermana de Colombia, y me escribió por allí. Y cada vez que ella necesita una consejería o necesita que oren por liberación, entiendan esto, envían la palabra. Tengo un mensaje que va en el texto del centurión que el Señor me dio y se titula Declara la palabra. Es posible que le escuchemos el domingo si el Señor no hizo otra cosa. Ahora, nosotros por medio de la oración, orando por esa hermana, ni siquiera face to face, en WhatsApp, Face, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Face App. ¿Cómo se llama esa cosa? La cosa esa que uno habla ahí. Eso, en el video chat. No por ahí. Ni siquiera así. Una nota de voz que me manda pidiéndome un consejo y hablándome de lo que está sucediendo en su casa. Y una nota de voz que le digo, póngala en voz alta, hermano, y olvídese del mundo, que ahí se va a ir todo lo que esté por ahí. Y para la gloria de Dios, la liberación ha llegado a su casa. Y ella vive en el lugar donde más brujería se hace en Colombia, que es Santa Marta. ¿Y quién es Santa Marta? La dominadora. Amén. Los predicadores le tienen miedo a ir a ese lugar. Alguien que fue por ahí me decía, yo por ahí no quiero ir, hermano, a menos que Dios me diga ve. Porque ahí usted puede ayunar un mes tranquilo y el diablo comérselo con yuca. Se hace mucha brujería ahí. Entonces ahí usted no puede ir a ministrar con el don, porque fácilmente le pasa lo que a los hijos del exorcista, del judío exorcista. Amén. Entonces es necesario que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y he tratado en esta iglesia de no ponerle freno al Señor en ninguno de aquellos que ministran en el altar. Por eso le he dicho a la encargada de adoración, le he dicho, cuando usted sienta una palabra del Espíritu, si usted tiene que parar la adoración, ministre la palabra. Se le he dicho a Helen, se le he dicho a todo el que ministra aquí en el altar. ¿Por qué? Porque esto no depende de usted ni tampoco depende de mí, depende de lo que el Espíritu de Dios quiera para el momento. Entonces Dios puede estar queriendo traer una liberación sobre alguien, pero usted quiere cumplir el programa. Y Dios quiere traer un mensaje para alguien. Aquí, por ejemplo, han pasado domingos. Un domingo pasó que yo tenía un mensaje que Dios me había dado.
Y cuando entramos en la adoración nos profundizamos tanto que se fue el tiempo de la predicación. Y al final el Señor me dijo, ya está hecho. ¿Para qué yo voy a predicar? Si ya estaba hecho. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces eso tiene usted que estar unido al Espíritu Santo de Dios para poder distinguir su voz y su palabra. Abra su Biblia en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el verso 28. Amén. 15, 28. Gloria a Dios. Aleluya. Es que estoy recibiendo aquí una cosa terrible de Dios. Oiga esto, hermano y hermana. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Padre, gracias por tu palabra que va a ser predicada en este lugar. Te ruego, Espíritu Santo, que fluyas en esta casa, que toque los corazones, que impartas vida. Aleluya, y que traiga, Señor, desde lo oculto y lo secreto a revelación al corazón nuestro, todo aquello, Señor, que nos daña y que no nos permite crecer en tu camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, este es tu altar. Ministra las almas en el nombre de Jesús. Amén. Trataré de ser muy breve, porque la palabra que tengo es sencilla. Dice el texto aquí, claramente, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién? Vamos a ver si ustedes están aquí. Nos ha parecido bien al Espíritu y a el no imponeros ninguna carga, excepto que se guarden de los ídolos, de los sacrificados, de lo ahogado y de sangre, ¿verdad? Que las cosas, bueno, eso es lo que se acordó, pero ahí dice claramente, y las cosas necesarias, ¿verdad? O sea, hay una palabra que está siendo desatada allí. Cuando yo leí este texto, yo me fui a lo profundo de mi interior. Quien está hablando es el apóstol Jacobo. Jacobo, hermano de Jesucristo. Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, que es Santiago. ¿Estamos entendiendo? Santiago es Jacobo realmente, el que escribe la carta es Santiago, pero es Jacobo, líder de la iglesia de Jerusalén, hermano del Señor Jesucristo. Él no sabemos en qué momento se convirtió a Dios, a Jesús. No lo sabemos. Lo que sí vemos en la Biblia es que cada hermano de Jesús, como Judas, hermano de Jacobo, porque Judas no busca jactarse de que era hermano del maestro. Judas, el que escribió la Biblia aquí, el texto de Judas, ¿verdad? Hermano de Jacobo, eran ambos hermanos de Jesucristo. Y este hombre dice, os ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, primero le pareció bien al Espíritu Santo. Y luego entonces el Espíritu Santo ministró esos corazones y se pusieron de acuerdo con el Espíritu Santo, no con los hombres. Se pusieron de acuerdo con el Espíritu Santo, porque quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo, no los hombres. Entonces para Jacobo no era importante ponerse tanto en acuerdo con los hombres discutiendo temas, sino que él hablaron con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dijo, esto es lo que van a hacer. Amén. Y dirá usted, ¿qué fue lo que pasó? Porque solamente hemos leído un texto donde el texto nos dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros el no imponeros ninguna carga, dice, más que estas cosas necesarias, cosas que eran necesarias para guardar el buen testimonio de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. Ahora, ¿qué pasó? Y es aquí donde quiero hacer el énfasis. Y era básicamente lo que el Señor me traía rápidamente a colación allí, porque no voy a durar mucho predicando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La Biblia dice que una gran cantidad de gentiles se había convertido al Evangelio, Marilyn. Muchas personas se habían convertido al Evangelio, mucha gente. Con Pablo, con Bernabé, con Sila, con Felipe, el evangelista. ¿Se acuerdan en Samaria la revolución que causó? Todo eso son cosas anteriores. Cuando se causó la revolución en Samaria, Jacobo se entera en Jerusalén. Y dice que envió a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que vieran y confirmaran, como ellos eran gente más, los apóstoles, ¿verdad?
tenían un nivel, ahí entra la parte de los ministerios. Como apóstol, tienen que supervisar que las cosas que están sucediendo en las iglesias sean manifestaciones reales del Espíritu Santo. Amén. Entonces, envía, el líder de la iglesia de Jerusalén envía a estos dos hombres a que testifiquen por medio de mirar y observar lo que está sucediendo en aquellas iglesias, que lo que pasó allí realmente fue el Espíritu Santo que lo provocó. Y cuando llegan, se dan cuenta que la gente se convirtió, pero que no habían recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. No habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces se pone de acuerdo con ellos y poniendo sus manos, recibían, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco vine a hablar de eso. Vine a hablarte de unidos en el Espíritu. Y mi texto base me habla claramente de la unión que tenía esta persona o que tenía esta iglesia con el Espíritu de Dios. A un punto tal que ellos escuchan al Espíritu y cuando el Espíritu Santo le dice, mi deseo es que ustedes no le impongan más carga a los gentiles que se han convertido. ¿Sabe qué fue lo que pasó, hermano Fiorán? Lo que pasó fue lo siguiente. Había un grupo de gente desconectado del Espíritu que fueron y visitaron a la gente que se había convertido. ¿Y sabe qué pasa? Llenaron su mente y los cargaron con tantas cosas que los pobres seguro estaban diciendo, no, pero no vale la pena seguir a Jesús porque no va a llevar el que no nos trajo. Entonces, esa gente que estaban desconectados de Dios, que no tenían el Espíritu Santo, andaban diciéndole a esos creyentes nuevos, oiga el peligro, hermano, de estar tan desconectado del Espíritu Santo, de no estar unido al Espíritu Santo. Usted puede hacer que otro se pierda, usted con una buena intención, usted puede ser una piedra de tropiezo para la salvación de alguien, aleluya, que es nuevo y que quiere conocer lo profundo de Dios. Esta gente no hacían énfasis en el Espíritu de Dios. Esta gente no le interesaba que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. No le interesaba a esos que fueron allí. Dice que esa gente, cuando yo leo el contexto completo, me doy cuenta que eran fariseos, amantes de la ley, se habían convertido. Y como se habían convertido y ellos entendían que lo llevó a Jesús fue la ley, ellos decían, estos que se convirtieron también tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Entonces estos fariseos estaban desconectados del Espíritu Santo. No tenían una unión con Él. Como no tenían una unión con Él, están ministrando ¿en qué cosa? En la carne. Están hablando en la carne. Están predicando en la carne, están enseñando en la carne y por tanto lo que sale de su boca es muerte. Lo que sale de su boca es condenación. Lo que sale de su boca es decirle a la pobre hermana Limarí, si no guarda la ley, si no cumple los mandamientos, si no aquello, te va para el infierno. Y la hermana que había recibido el bautismo del Espíritu Santo dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en eso surge una discusión porque Pablo se da cuenta. Pablo y su acompañante, no recuerdo si era Bernabé. Pablo y Bernabé se dan cuenta. Y dicen que se pusieron a altercar y a contender con los fariseos que estaban enseñando estas cosas. Y el lío fue tan grande que dijeron, no, espérense. Tenemos que ir donde Jacobo, que es el líder. No hay consenso en la multitud en la iglesia. Hablemos con el pastor a ver qué él dice. Amén. Siempre hay una cabeza por eso. Porque la cabeza es que trae orden. La cabeza no estaba dirigida por la carne, Fiorán. La cabeza estaba dirigida por el Espíritu Santo. Y ese hombre, en vez de decir, ok, vamos a pelear todos aquí, no, espérense, vamos a ponernos de acuerdo. Y Pedro se para y dice, hermanos fariseos, hermanos judíos, ¿no se acuerdan cuando el Espíritu Santo me envió a casa de Cornelio? Y les dio a los gentiles, a gente impía, a los inmundos. Estoy parafraseando, ¿verdad? El contexto real de la historia, aunque dice, no lo dice con esa palabra. A gente que nosotros menospreciábamos y creíamos menores que nosotros, Él también le dio, ¿qué? El Espíritu Santo. Con eso confirmó, dice Pedro, que Él acepta tanto a los judíos como a los gentiles. Aún así la gente no estaba muy contenta. Me va a salir en los comentarios. Y Santiago interviene y dice, señores, acuérdense lo que dijo Pedro. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Eso sucedió. Hubo conversiones, hubo liberación allí. Y Jesús, Dios, bautizó con el Espíritu Santo a todo aquel que había creído. Entonces en ese momento se levanta Pablo y se levantan Bernabé y cuentan todo lo que Dios hizo a través de ellos por cada ciudad que ellos recorrieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Samaria?
Cuando Felipe predica y el Espíritu Santo toca a toda esa gente y la gente se convierte a Dios, Pedro y Juan son enviados para confirmar que la gloria de Dios, que el Espíritu de Dios hizo aquella obra allí en aquel lugar. Y eso es confirmado. Al confirmar, ellos vuelven tranquilos a casa porque habían confirmado que el Espíritu de Dios había hecho las cosas. Cuando Pablo predica, cuando Bernabé predica, la gente se convierte y la gente llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirmaba que la conversión de esa gente era genuina, que el corazón de esa gente era agradable a Dios, que el corazón de esa gente era lo suficientemente contrito para el Espíritu Santo morar allí. Sin embargo, los fariseos que se convierten a Dios se convierten, pero con un corazón lleno de la ley. Se convierten a Dios, se convierten a Jesús, pero con un corazón totalmente no transformado, no regenerado, no nacido de nuevo. Y es la importancia de cuando Jesús le dice en el capítulo 3 a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede tener una unión con Dios, no puede estar unido al Espíritu Santo. El que no está unido al Espíritu Santo, cuando predique, va a matar a aquel que esté escuchando, no va a poder levantar a aquel que esté caído, no va a poder darle vida al que esté muerto, no va a poder sanar a los que estén enfermos, no va a poder liberar al que esté cautivo. ¿Sabe por qué? Porque no está conectado al Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia se conecte al Espíritu Santo de Dios, para que aquel que predique, para que aquel que enseñe, para que aquel que ministre lo del Espíritu Santo, y no ministre aquello que se soñó, no ministre aquello que se pensó, no ministre aquello que encontró en la casa cuando fue a visitarla, sino que ministra lo que Dios le revela del corazón. Por eso cuando los hombres de Dios hablan, la gente que escucha tiembla. Alabado sea Dios, porque el Espíritu de Dios es que guía al hombre, el Espíritu de Dios. Y por eso en esta iglesia lo primero que hicimos fue decir: Señor, te devolvemos el gobierno a ti. Porque si hay algo que el Señor me enseñó en las repetidas veces que hemos leído el libro de los Hechos, es que el Espíritu Santo, Helen, gobernaba la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo gobierna, no se cometen tantos errores. No es que no se van a cometer errores. ¿Por qué? Porque Él está bregando con hombres, con seres humanos. Y los errores que yo he cometido en mi pastorado, porque los he cometido, no vamos a decir que no, Dios me ha enseñado el propósito de ellos, porque Él puede evitar que tú peques, Él puede evitar que tú falles, Él puede evitar que tú cometas errores, pero entonces no forma en ti un carácter idóneo y adecuado para Él poder trabajar contigo en el futuro. Porque la gloria que Dios ha prometido para esta casa no es una gloria pequeña. Y si el carácter del hombre de Dios que está dirigiendo no es transformado, o el de los líderes no es transformado, entonces Dios no va a poder obrar a través de ellos la gloria que Él quiere traer para esa casa. Amén. Ahora, es necesario también que nosotros recibamos esa corrección. Es necesario que nosotros escuchemos a nuestro buen Padre y digamos: sí, Señor, yo entendí, perdóname, se arrepienta y vuelva de nuevo a comenzar. No que se quede menguado, no que se quede rezagado, sino que comience cada día de nuevo, porque Él hace nueva todas las cosas cada día. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ya estoy casi terminando, créame. Entonces estoy hablando de qué? Unidos en el Espíritu Santo, o unidos al Espíritu Santo. Esta gente dice: oiga esto, hermana Karina, el pastor, escuche esto, escúcheme esto, que me ha dejado. Ay, exactamente, ya me escuchó. Ellos dicen: ¿nos ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Ah, se fue a la iglesia, ya sí voy a terminar porque ustedes se fueron. Vámonos de este lado, a ver si me hacen cariño. ¿Os ha parecido bien al y a nosotros no ponerle más cargas a ustedes? Y Pedro dice: señores, ni siquiera nosotros pudimos con esas cargas, ni siquiera nosotros pudimos llevar esas cargas. Se las vamos a poner a gente que no está acostumbrada a esto. Ustedes lo que quieren es que ellos se pierdan. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nuevo nacimiento en ustedes? ¿Saben qué? Eso me recuerda a tantas cosas que uno ha hecho en esta cosa, en este negocio de Dios. A veces una gente se convierte y una vez nosotros queremos decirle: no, ese pelo tiene que cortártelo, afeitarte, quítate los aretes. No, espérese que el Espíritu Santo trabaje. Nos volvemos como los fariseos. Queremos cambiarlo, hermana Marilyn, y no dejamos que el Espíritu Santo lo transforme. Y si hay algo que yo he aprendido en este negocio, en los años pocos que tengo aquí trabajando con Dios, es precisamente que no hay cosa que Dios no pueda cambiar a través de este negocio. Lo que pasa es que este negocio no nos gusta a muchos.
A la gente no le gusta orar. Y sin oración no hay transformación. Porque en la oración el primero que eres transformado eres tú y soy yo. Cuando usted ora, que usted dice, Señor, estoy aquí, ¿qué es lo que tú quieres? Que te humille. Ah, sí, Señor. Señor, pero muéstrame lo que están haciendo los hermanos. No, no, humíllate. Que voy a trabajar contigo. Cuando trabaje contigo vas a tener un corazón suficientemente recto delante de mí para escuchar mi voz y entender y aprender y seguirme. Amén. Entonces eso lo aprendemos en esa porción del texto. Los fariseos andaban sembrando no solamente disensión, sino desesperanza en el corazón de los creyentes, de los nuevos creyentes. Y dice la palabra que los apóstoles se reúnen allí, los líderes y los ancianos, y llegan a un consenso. Y es no imponerle cargas a ellos que ellos no puedan llevar, sino las cosas que eran necesarias para que el testimonio de Jesús en la vida de ellos no se perdiera. Las cosas necesarias. Si usted se fija en esta iglesia, usted analiza yo no vine a jactarme en esta noche, pero entienda algo. Cuando alguien es dirigido por el Espíritu Santo, no impone cosas que usted no pueda cargar y que no sean necesarias para el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que se les exige aquí en esta iglesia? Ayuno, oración, servicio, sacrificio, lectura de la Biblia. Cosas necesarias para guardar el testimonio. A nadie yo le digo, mira, haga aquello, al otro no. Porque cuando el Espíritu de Dios trabaje con usted en la intimidad, trabaje con usted en los secretos, usted va a hacer todas las cosas que yo quiero que usted haga. La hermana decía, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Y si hay alguien que le puede testificar a ustedes de eso, ese soy yo. Porque en esta casa se han cambiado corazones con rodillas dobladas, mucho ayuno y mucha oración. Y gente que uno peleaba y le quería traer amarrado para que cambiaran en la iglesia, fueron transformados solo, hermana Helen, por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se une al Espíritu Santo, somos un equipo invencible, mis hermanos. No hay diablo que se levante contra una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Por eso es que esta iglesia tiene que orar y ayunar hasta que se muera completamente, completamente. Que cada culto sea diferente y esté impregnado por algo nuevo y fresco de Dios. Cada culto tiene que haber un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Tiene que haber una unción fresca. La Biblia no habla de cosas añejas ni de cosas obsoletas. La Biblia nos habla, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cada cosa es nueva cada mañana, hermana Dora. Nuevo, nuevo cada mañana. Usted hoy manifestó algo de Dios, mañana va a manifestar algo diferente. No se deje engañar. No se deje engañar. Cristiano que no ora, cristiano que está muerto. Cristiano que no ayuna, cristiano que le da lugar a la carne y la carne lo va a dominar. Créame lo que le estoy diciendo. No porque lo digo yo, es porque la Biblia lo enseña. Y en esta parte vemos, estos fariseos ayunaban, pero ayunaban ¿por qué? 2 veces a la semana, para que lo vieran. Desmudaban su rostro. Y cuando usted lo veía, no podía decir, nosotros que ayunamos en esta iglesia, andamos como lechuguitas siempre. Y te lo han muerto de risa. Ellos andaban. Te pregunto, ¿y qué pasa, varón? Ayunando que estoy. ¿Y cuánto tiene ayunando, varón? 1 hora. Esperan. Querían ser vistos de la gente, para que creyera la gente que ellos estaban guardándose en santidad. Y era falso. Y con esa religión ellos le predicaban a la gente. Y por eso la gente no se convertía. Viene Pedro, un analfabeto, pero nacido de nuevo, que tuvo un encuentro con el Dios vivo, predica y se convierte en 3,000. Y eso me acuerda a Charles Finney. Charles Finney predicó un mensaje, creo que fue en Inglaterra, si mal no recuerdo. Y mientras él predicaba del infierno, la gente literalmente sentía que se quemaba ahí sentado, lo que escuchaban. Y le decían, calla ya, que nos quemamos. Y toda esa gente que fue allí se convirtió a Cristo. Hoy predicamos mucho conocimiento y nadie se convierte. Hoy tenemos más tecnología y la gente no se convierte. Porque es necesario que volvamos a un encuentro con Dios y estemos unidos al Espíritu Santo. Amén. Y aquí en la Biblia, para ir cerrando, es un texto que yo menciono mucho. Está precisamente en el libro de los Hechos. Donde dice, bueno,
Ahora mismo no lo encuentro, lo tenía aquí ahora mismo, pero bueno. Está en los Hechos, creo que está entre el 13 y el 14, los capítulos 13 y 14, donde habla precisamente de la escogencia de Pablo y de Bernabé para el ministerio. Voy a buscarlo suavecito. Ok. Está en el verso 13, capítulo 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Y hablé de eso en días pasados cuando hablé sobre la palabra ministrando al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? No solamente ellos ministraban al Espíritu Santo, tenían la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Como Jacobo, con todo el liderazgo, tuvieron la capacidad de escuchar que el Espíritu Santo tenía otra cosa que hacer. Cuando estamos desconectados de Él, mis amados hermanos, nada fluye, nada pasa. Usted va a querer ver al pastor o al otro o al otro o a la otra queriendo hacer cosas que Dios no quiere hacer. Por eso quizá en el culto de la casa anoche todos queríamos orar por sanidad, ¿verdad que sí? ¿Quién no quería orar por sanidad en esa casa anoche? Los que fueron al culto anoche. ¿Quién no quería orar por sanidad? ¿Todos querían orar por sanidad? No, el hermano Fiora no. Pero estaba tranquilo por ahí. Pero donde hay necesidad, lo más seguro, si usted va al hospital, usted va a querer orar porque la gente se sane. Y más cuando usted sabe que usted tiene un don de Dios para eso. Pero usted tiene que pararse, esperar, escuchar que Él diga y que Él apruebe. Orando, el Señor me decía, ¿cómo fue que me decía? Espíritu es soberano. Y me decía, mi voluntad es soberana. Entonces, cuando usted está unido al Espíritu Santo, usted no va a cometer errores. Porque usted no va a ir a orar por los enfermos y los enfermos no se van a sanar. Porque cuando usted hace eso, el nombre de Jesús queda avergonzado. Y usted y yo dejamos en vergüenza a Dios. Necesitamos estar unidos al Espíritu para escuchar lo que Él quiere hacer. En cada culto Él va a querer hacer algo. Y en este momento yo creo que lo que Él quiere hacer es terminar. Y Él ha terminado. Póngase sobre sus pies.